Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Invito a ponerse en pie si está en sus posibilidades y que abra la Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 17. En el verso 19 vamos a leer del 19 al 34. A medida de que lo va encontrando para participar, usted puede alabar al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer entonces. Vamos a empezar en el versículo 19. El título de la porción es Pablo en Atenas, pero iniciamos en el verso 19. Dice, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. El Señor añada bendición a su palabra. Amén. Con nosotros el pastor Alex. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden saludar a su hermano desde su puesto? Pueden saludar, ¿verdad? Gloria al Señor. Saluda a su hermano. Gloria a Dios. Yo no sé si este sonido está listo. Gloria a Dios. Aleluya. No. Dos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. No voy. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Vamos a entrar en la palabra del Señor, pero antes permítame orar, buscar la dirección del Señor. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad.
porque tú has sido bueno, Señor, y nos has permitido este tiempo, gloria al Señor. Ahora te ruego, Padre amado, en el nombre de Jesús, que permita, oh Dios, que permita, aleluya, gloria a Dios, que permita, Señor, oh Dios, este tiempo de bendición, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor, gloria a Dios. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Mi corazón te glorifica. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Mantenga la palabra del Señor abierta ahí donde está. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. No sé si bajamos un poquito gloria al Señor, aleluya, bajamos un poquitito nada más, un poquitito, gloria al Señor. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Dios ha sido bueno, ¿verdad? Aleluya. Vamos a entrar en la palabra del Señor. El tema en este día es anuncio a Jesucristo. Un tema muy familiar. En el camino lo vamos a ver, gloria a Dios. En el camino nos vamos a dar cuenta por qué en Jesucristo todas las familias son benditas. Amén. En este libro de Hechos de los Apóstoles, aquí hay una gran enseñanza, hermano. Aquí hay una palabra para nosotros. Cuando el apóstol Pablo visita Atenas, Atenas era un lugar que todavía no era el lugar central de Grecia. Todavía Atenas estaba en un proceso de formación para que fuera el lugar céntrico de Grecia. Tenía que sujetarse a muchas cosas, pero aquí en Atenas fue una enseñanza muy buena de parte de Dios. Nosotros, a la verdad, cuando hablamos de anuncio, estamos hablando, ¿verdad?, de dar una noticia. Cuando hablamos de anuncio, estamos declarando una noticia, ¿verdad? Cuando hablamos de anuncio, estamos también dando un aviso de algo. Por eso que el tema en el día de hoy es anuncio a Jesucristo, ¿verdad? Y cuando hablamos de anunciar, estamos publicando quién es Jesucristo. Cuando hablamos de anuncio, decía los publicistas, ¿verdad? A nivel mundial, durante todos los tiempos, los publicistas tienen un eslogan. Todo publicista en su mente se traza de que el que anuncia siempre vende. El que anuncia siempre va a ganar. Por eso que cuando en el día de hoy yo conversaba con un hermano y el hermano no se imaginaba de lo que venía, él decía: pastor, es bueno que usted siga anunciando lo que se solicitó para el parqueo, no sé qué, ¿verdad? Gloria a Dios. A veces cuando uno deja de anunciar, la gente se detiene y la gente no hace nada, ¿verdad? Pero cuando se sigue anunciando y anunciando y anunciando, tanto da la gota a la cabeza que lo que se anuncia se alcanza. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a veces se nos olvida. Un anuncio le puede venir hoy y ya mañana se olvidó. Pero si ese anuncio se da hoy, mañana se da, no se olvida. Pasado mañana se da, tampoco se olvida. Así es la palabra del Señor. Siempre cuando se anuncia la palabra no se olvida. La palabra de Dios no vuelve vacía. Así que vamos a entrar en el tema, amados hermanos. Si usted se va al libro de Hechos, en el capítulo 17, ahí donde está, vamos a ver unas cosas bien importantes. Ahí dice que llevaron al apóstol Pablo al Areópago de Atenas.
En este Areópago, ¿verdad? Para los que no saben qué es un Areópago, era el lugar donde se reunían los patriarcas de la ciudad. La gente anciana de la ciudad se reunía en el Areópago. Los griegos se reunían en el Areópago. Era la corte suprema de Atenas. Era el lugar donde un día se conoció como la colina de Ares. ¿Quién era Ares? El dios de la guerra para los griegos. Así que era un lugar prácticamente de combate. Gloria al Señor. Así que en el Areópago se deslindaba todos los asuntos religiosos, políticos y social. En el Areópago se deslindaba todas las cosas del lugar de Atenas. Gloria al Señor. Y esto lo aprendió todo a Grecia. Al fin y al cabo, Grecia después asumió ese poder. Después que Sócrates fue enjuiciado en ese Areópago. En ese lugar Sócrates fue enjuiciado. Algunos dicen que días después lo liquidaron. Gloria al Señor. Sócrates fue un filósofo, un pensador. Pero aquí en el Areópago, era una colina, la gente se reunió y llevaron al apóstol Pablo allá. Y le hicieron una pregunta, ¿verdad? Nosotros queremos saber lo que tú estás enseñando. Nosotros queremos saber lo que tú anuncias. Nosotros queremos saber las cosas que tú estás hablando. La gente de Atenas, ¿verdad? Está ahí en Éfeso. Y en ese lugar la gente quería saber lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Y cuando leemos más abajo, los atenienses decían, estamos escuchando cosas extrañas. Queremos saber qué es lo que tú estás diciendo. Gloria al Señor. Dice la palabra que el apóstol Pablo, esto es bien interesante, en el versículo 23, el apóstol Pablo les da una palabra y les dice a ellos, yo estaba pasando. Yo sé que todos ustedes son religiosos. Yo sé que ustedes todos les gusta a los dioses. Dice la palabra que el apóstol Pablo le empezó a hablar de que los santuarios de ellos eran muy aglomerados. La gente llegaba mucho a su santuario. Pero esta gente colocaron un ídolo, un monolito, un pedazo de piedra, y en ese pedazo de piedra colocaron al Dios no conocido. Colocaron algo que quizás usted y yo no entendemos. Cuando leemos esta palabra, al Dios no conocido, era porque ellos tenían temor de que ese Dios no conocido, ¿verdad?, les hiciera perder las bendiciones. Que ese Dios no conocido, ¿verdad?, viniera con algún castigo. Interesante. El apóstol Pablo, cuando vio este anuncio, lo primero que le dice, a ese Dios conocido, que ustedes le temen, que ustedes creen que le va a quitar bendición, ese Dios conocido que les puede llevar a juicio, ese Dios conocido, yo les anuncio ahora. Empezó el anuncio. Porque el que anuncia, alcanza. El que anuncia, vende. El que anuncia, gana. Por eso que yo he notado mucho de que hay gente que en esos celulares, como están anunciando sus cosas. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo muevo aquí, yo muevo allá, están anunciando. Y todos los días la pasan anunciando hasta que alcance lo que están anunciando.
Pero aquí el apóstol Pablo estaba anunciando al Dios no conocido, al Dios que usted y yo conocemos, al Dios todopoderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios grande y sublime, el Dios grande y poderoso. El apóstol Pablo se paró firme. Gloria al Señor. Y si usted se pone a ver, el apóstol Pablo, cuando llegó a Éfeso, cuando llegó a Atenas, era un hombre bien preparado. El apóstol Pablo no era cualquier cosa. Recordemos algo. Aquí habían dos culturas fuertes, dos culturas celosas, los griegos y los hebreos. A tal punto que parte de la Biblia fue escrita en griego. Gloria al Señor. Una cultura que dominó antes de los romanos. Así que el apóstol Pablo sabía que esta era una nación celosa. Había que hablarle con claridad. Había que hablarle con palabras buenas para persuadir a esa gente, ¿verdad? A que pudieran aceptar al Dios no conocido. Gloria al Señor. El apóstol Pablo estaba bien preparado para hablar a este grupo. El apóstol Pablo, acuérdese, vino de Tarso. Tarso era un centro educacional. En Tarso, él estudió a los pies de un gran hombre de Dios llamado Gamaliel. El apóstol Pablo era un rabino. ¿Qué es un rabino? Un maestro de la ley. Alguien que puede, ¿verdad?, explicar la palabra, las sagradas escrituras. Hasta el sol de hoy los rabinos son así. Inclusive hay escuelas de rabinos en el día de hoy. Ellos no han parado. Así que el apóstol Pablo estaba convencido de lo que estaba predicando, aleluya, era bueno. Pero nótese algo bien importante. Aparte de estar preparado el apóstol Pablo no entró en genealogías. El apóstol Pablo no entró en teorías ni en historias. Aunque a mí me gusta la historia, el apóstol Pablo no habló de historia aquí. El apóstol Pablo estaba buscando algo en común. Y algo en común que tenían los griegos y los hebreos eran que eran celosos de su religión. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que el apóstol Pablo, él quería llegar a esa gente. Pero el apóstol Pablo no utilizó nada humano. Se paró firme de lo que iba a decir, aleluya, aunque tenía un punto en común con esos griegos, de que el apóstol Pablo llegó a ser un hombre celoso del judaísmo. Ahora él era celoso de las cosas del Señor. Gloria a Dios. Hasta me siento medio ronco, yo no sé por qué, yo estaba bien, gloria a Dios. Pero no importa, hermano, vamos a dar la palabra. Él empieza construyendo no un monolito, no un ídolo. Él empieza construyendo basado en la palabra. Empieza a hablar del único Dios verdadero. Gloria al Señor. Y él dice aquí en la palabra, le empieza a anunciar a Jesucristo. Le habla de un Dios que hizo el mundo, que hizo todas las cosas. Le empieza a hablar de que por las manos del Señor todas las cosas fueron hechas. Pero ya en el versículo 25, él dice,
ese Dios conocido que ni es honrado por manos de hombre. En pocas palabras, las manos del hombre no pueden hacerlo a él. En cambio, a los ídolos sí lo pueden hacer los hombres. Pero al Señor nadie lo puede hacer. Él hace. Dios es el que da. Y él estaba declarando que el único que daba la vida era ese Dios conocido, desconocido para ellos. Él es el Dios que da. Punto número 3. Dice la palabra que él empieza a hablar de la sangre. Y él dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Voy a detenerme ahí. A través de la sangre de Cristo, él ha hecho un linaje. ¿Qué es un linaje? Un linaje es una sola familia. Vamos a hablar claro. La palabra linaje es toda la ascendencia o la descendencia de una familia. Y a través de la sangre de Cristo, a pesar de que usted y yo hemos nacido de diferentes familias en la tierra, ahora somos de un solo linaje. Por la sangre de Cristo somos de una sola familia. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. No a la familia Falconet ni a la familia González, sino pertenecemos a la familia de Dios. Ahora tú y yo tenemos una sola familia. Estamos hablando del B de la familia, entonces hablemos de la familia de Dios. Pero ahí no queda todo. El apóstol Pablo sigue hablando. Él hizo crecer, que a través de la sangre la familia puede crecer. Yo me detengo en este tiempo. En este tiempo hay muchas familias que dicen, bueno, yo solamente quiero tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos. No le pase como al pastor. Yo nada más quería tener 2 y de repente Dios me dio 6. Hubiera tenido 7 porque uno lo perdimos en Chiriquí. Pero no es la voluntad del hombre. El hombre dice, yo voy a planificar. Yo planifico nada más tener 2 personas. Ese es el hombre ahora. El hombre nada más dice, yo nada más quiero tener 1, 2 o 3 porque la comida está muy cara. Y los muchachos comen bastante. Gloria a Dios. Pero en la forma que lo pongamos, la raza humana a nivel natural planifica para tener una familia pequeña hoy día. Es más, en los países grandes están pidiendo, como China y todo ello, están pidiendo que ya más nadie tenga más hijos. Están tratando de acortar la raza humana. Pero qué bueno es saber que en la familia de Dios no ocurre esa planificación, hermano. En la familia de Dios crece. Crece. Aquí no hay planificación humana. Aquí está la voluntad del Señor. Vamos a hablar de familia. El hombre detiene a través de planificación, pero Dios aumenta a través de la sangre de Cristo. En Jesús serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. El apóstol Pablo estaba dando una palabra. Estaba metido en el asunto. Él canaliza un mensaje de Jesucristo. Él no detiene el mensaje. Él se olvidó de historias hebreas. Se olvidó de teologías hebreas. Se olvidó de que había estudiado como rabino. Se olvidó de tantas cosas. Él sabía que delante de esos hombres, a pesar de que los griegos eran gente bien preparada, como hoy día hay mucha gente bien preparada, pero necesita a Cristo. Hay gente muy bien preparada, pero desconocen al Señor. Necesitan de Dios.
el apóstol Pablo les habla a ellos, dice, yo quiero que busquen a Dios. Es bueno buscar a Dios. Si no se busca a Dios, no se alcanza nada. El hombre puede buscar lo que sea aquí en la tierra, pero si no se busca a Dios, no se alcanzó nada. Tenemos que buscar todos los días de nuestras vidas a Dios. Pero pastor, ya yo tengo a Cristo. Sí tiene a Cristo, pero todos los días son del Señor. Y todos los días tenemos que llegar a su presencia. Todos los días tenemos que orar. Todos los días tenemos que consultar su palabra. Todos los días tenemos que pedirle al Espíritu Santo, aleluya, que nos ayude. Todos los días tenemos que llenarnos de la unción del Espíritu Santo de Dios. Esto no es asunto de hombre. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, aleluya. El apóstol Pablo tenía un punto de partida y lo utilizó, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en el corazón abunda Cristo, vamos a hablar de Cristo. Yo no tengo que hablar de pelota, ni de gol, ni de tanta cosa. Voy a hablar de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque hay gente, hermanos, que hablan de todo, pero no saben. El hombre natural no entiende estas cosas. El hombre natural, las cosas de Dios le son locura. El hombre carnal también. ¿Quién es el hombre carnal? Aquel que recibió a Cristo, pero todavía le gustan las cositas del mundo. Todavía le gusta pecar, todavía le gusta hacer cosas que a Dios no le gustan. No lo vamos a criticar. Él necesita crecer. Todo hombre o mujer de Dios llega el momento que empezamos a crecer. No todo el tiempo nos vamos a quedar pequeños. Usted ve los niños, naturalmente hablando, usted lo ve pequeño ahora. Deje que pase un par de años y no van a crecer. Van a crecer en tamaño y en qué? Y en conocimiento. Hoy día muchos de nuestros muchachos conocen más que nosotros de tecnología. Los niños ya manejan todo y van creciendo en tamaño y en sabiduría. Pero una cosa sí puedo decir, el pueblo de Dios no se puede detener como niño. ¿Y qué es lo que hace que una persona sea carnal? La misma carne. Los deseos de la carne. No va a entender las cosas de Dios porque los deseos de la carne lo tienen atado. ¿Dónde están los deseos de la carne? Búsquese Gálatas. Ahí habla de los deseos de la carne. Y amados hermanos, y una de las cosas que tenemos que tener cuidado es que la carne nos domine. Ya cuando usted siente de que todos los días el Espíritu te levanta, tú entonces empiezas a entender que estás creciendo en el Señor y estás buscando la plenitud de Cristo, estás buscando la estatura que quiere Cristo y tú empiezas a crecer. ¿Cuántos alaban al Señor? El apóstol Pablo, él quería que esta gente conocieran al Señor. Él declara, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Si nosotros somos familia en el Señor, si nosotros somos la familia de Dios, no tenemos por qué hacer ídolos, es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Y le estaba diciendo a los griegos, si ustedes se creen que son del linaje de Dios también, que por una sangre somos linaje de Dios, pero si ustedes se creen que son linaje de Dios, entonces no pueden hacer de la divinidad imágenes, ídolos. Gloria al Señor. Eso era lo que le estaba diciendo. Pero el apóstol Pablo da una palabra. El apóstol Pablo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia,
Voy a detenerme ahí. Dios pasó por alto la ignorancia de los griegos, de los atenienses, de la gente de Éfeso. Dios pasó por alto. Cuando dice que Dios pasa por alto, quiere decir que Dios tiene misericordia, que Dios no está tomando en cuenta. Dios está mirando que hay un mensaje, hay una palabra que se está dando, aleluya. Entonces Dios, cuando ve que se está dando una palabra, entonces Dios está pasando por alto el pecado de esa gente. Dios entonces está hablando para que la gente se convierta, porque habiendo pasado por alto estos tiempos, ahora dice el Señor y manda a los hombres en todo lugar, en Éfeso, en Atenas, en Corinto, en Antioquía, en Palestina, en Panamá, en Colombia, donde sea. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nada inmundo puede entrar al reino de los cielos. Si el ser humano no se arrepiente, si nosotros como hijos de Dios no nos arrepentimos, no buscamos a Cristo, no podemos entrar al cielo. Hay que arrepentirse. Entonces él estaba dando una palabra y Dios le estaba usando, y él da una segunda palabra, por cuanto, aleluya. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, aleluya, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él estaba hablando de quién, de Jesucristo. Ahora él se metió en el anuncio. Ahora él estaba anunciando directamente a Cristo. Pero dice la palabra que el apóstol Pablo toca una palabra, resurrección. Entonces él le habla del que resucitó, aleluya. Y cuando ellos escucharon, aleluya, la resurrección, ahí empieza el asunto. Gloria a Dios. Siempre va a haber en el medio, cuando demos la palabra, siempre va a haber gente que se burlan. Y usted no se sienta mal. ¿Usted cree que el apóstol Pablo echó para atrás? No. Ahí él se quedó parado. Y él dijo, Jesucristo ha resucitado. Jesucristo vive. Jesucristo reina. Él está sentado a la diestra del Padre. Y yo quiero que ustedes sepan que el que resucitó también nos va a resucitar a nosotros. Porque él dijo, aleluya, él dijo estas palabras cuando levantó a Lázaro de entre los muertos. Marta, no te he dicho que si creyeres, aleluya, verás la gloria de Dios. Pero también dijo estas palabras, el que está muerto, aleluya, y cree en él, aunque esté muerto, vivirá, aleluya. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él declaró estas palabras. Él le decía ateniense. Él declaró que él resucitó y vive por los siglos. Y ahora ya no vive en cualquier lugar, vive ahora en nuestros corazones. Ahora el resucitado está aquí adentro. Ahora el resucitado quiere entrar en tu corazón. Aleluya, ateniense. Gloria a Dios. Algunos hombres naturales, porque ya dijimos que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Y como no percibe las cosas de Dios, empezaron a burlarse, ¿verdad? Algunos empezaron a burlar. Aleluya. Gloria al Señor. Algunos se rieron, se burlaron. Algunos otros buscaron una información. Él está hablando de resurrección. Vamos a buscar qué es resurrección. Es el que estaba muerto y después vive. Y ellos no entendían eso, cómo un hombre podía resucitar y podía entrar en el corazón de un ser humano. Y los únicos que lo entendemos por fe somos nosotros, aleluya. Los que estamos aquí lo entendemos y lo comprendemos, que el único que resucitó y puede entrar en nosotros es el Señor Jesucristo. Él estaba dando un buen anuncio. Había ahora otro segundo grupo. El segundo grupo estaba buscando información. No la encontró, pero había un tercer grupo. Gloria al Señor. Había un tercer grupo. El grupo que cree. Dice la palabra que cuando Pablo terminó de hablar, habían entre ellos
algunos que creyeron. Estaba Dionisio el Areopagita. Eso quiere decir, había un patriarca ahí, había un anciano, había un legislador ahí, había un hombre de justicia ahí, había una persona de conocimiento ahí, había una persona que sabía mucho, pero necesitaba de Cristo. Y Dionisio aceptó a Cristo. Y da a entender que Dámaris era una persona también influyente. Y dice la palabra que Dámaris era una persona que estaba ahí escuchando. Y como ellos escucharon, creyeron. Porque dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El apóstol Pablo estaba dando un buen anuncio. Y no solamente eso. Esto da inicio a una iglesia. Amados hermanos, esto da inicio a una nueva iglesia en el lugar. Y dice la palabra que también creyeron otros. Da inicio a otros creyentes. Ya la familia no se queda solamente con el apóstol Pablo. Ahí la iglesia entonces nace. Ahí sigue la familia de Dios. Ahí empieza el linaje de sangre a través de Cristo. Ahí empieza la gloria de Dios. Y ahí empieza Dios a moverse en una nueva faceta, en un nuevo lugar. Nótese algo bien importante. Esta gente creyeron en el Areópago. El Areópago era un lugar mundano. Pero en ese lugar ellos escucharon la palabra. Y ahí nace una nueva iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra que el ministerio del apóstol Pablo aquí en Éfeso llegó con ese poder de Dios, llegó con la unción del Santo de Israel, llegó con el fuego de Dios. ¿Quién ha dicho que donde está el fuego de Dios no se puede mover Dios? Sí se puede mover Dios. ¿Quién ha dicho que cuando una persona, mire, a Dios le bastó solamente utilizar al apóstol Pablo? El apóstol Pablo no estaba con el gentío saltando y brincando, el apóstol Pablo estaba solito ahí. Por eso Dios puede usar a uno, Dios puede usar a dos, Dios puede usar una sola persona para dar la palabra. Dios puede utilizar a una persona para dar el anuncio de Dios. Dios puede usar una sola persona. El apóstol Pablo era uno, pero después de ese uno se convirtió en 2, 3 y otros más. Y ahí la iglesia nace. Gloria a Dios. Esta gente estaban acostumbrada a escuchar puros asuntos de guerra. Porque recordemos que el Areópago era conocido como la colina de Ares, la colina del dios de guerra. Y ahí en ese lugar de guerra se había pegado una guerra, se había transformado en una guerra. Aquí el apóstol Pablo estaba llevando a cabo un combate. Ahí no había arco, ni flecha, ni mucho menos espada, ni jabalina. No había fuerza humana ahí, ahí estaba la fuerza del Espíritu. No es con fuerza, ni con espada, ni con ejército, estaba el Espíritu Santo de Dios ahí. Y dice la palabra que el apóstol Pablo ahí combatió. Porque más adelante en el testimonio del apóstol Pablo, él declara que él pudo combatir ahí en Grecia. En todas esas provincias él combatió. Porque cuando un hombre y una mujer de Dios llega a un lugar a dar la palabra, se convierte ese lugar en un combate. ¿Cuánto alaban al Señor? Hoy antes de empezar el culto empezamos a clamar y a orar. Porque sabemos que cuando viene el culto al Señor va a venir guerra. El enemigo se va a meter. El enemigo va a querer que la guerra detenga todo. Porque cuando hay guerra todo se detiene.
¿Cuántos alaban al Señor? El apóstol Pablo no se puso a discutir con nadie, porque cuando se va a dar la palabra no se discute, se da la palabra y punto. Cuando vamos a servir a Dios no se discute. Cuando vamos a alabar a Dios no se discute, porque las discusiones entre seres humanos también debilita cuando se va a dar la palabra. Y hoy se iba a dar la palabra y había combates aquí, combates allá, combates por todos lados. Yo decía, Dios mío, toma control de los aires, porque así como el apóstol Pablo estaba combatiendo, y dejé esta última parte para que usted y yo sepamos, aleluya, que no tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra ningún ser humano, no contra principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes, ¿verdad? Contra huestes de maldad. Y a veces usted no se ha dado cuenta, a veces la iglesia lo toma todo natural. La iglesia, si ve algo que pasó, lo ve todo natural. Si algo pasó en la familia, lo ve todo natural. Pero déjame decirte que a veces eso no viene de parte de Dios. En este año, yo decía, Señor, yo estaba, a comienzo del año estaba leyendo el libro de Job. Ya iba por el libro de Job. Y cuando estaba leyendo el libro de Job, el único que levanta guerra es el diablo. Quiero que lo escuche, hermano. Que lo escuche el enemigo y que sepa que hay un Dios que nos protege, un Dios poderoso. Un Dios que está con su iglesia. Si usted lee la historia, lee el libro de Job, usted se va a dar cuenta que ese hombre consagrado, ese hombre amaba tanto a Dios, pero también amaba a su familia. Era un hombre bondadoso, bueno, misericordioso, era un hombre rico. Lo tenía todo. Pero le faltaba algo. Todos los días hacía sacrificio a Dios para buscar el perdón de Dios por sus hijos y aún por la esposa también. Pareciera que toda la familia andaba pésimamente mal, pero él no. Porque los hombres y mujeres de Dios andan bien. Los hijos andaban en fornicación. Y a veces nosotros como padres a veces permitimos esas cosas. Y hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Los hijos andaban en fornicación, en adulterio, en chupadera, en fiesta, en lo que hoy día llaman parking. Andan parqueando con todo el mundo. Todos los días fiesta. Un día había fiesta en un hijo, otro día había fiesta en otro hijo, en otro lugar, pero todos los días había fiesta. Había plata, hermano, porque cuando hay fiesta todos los días hay plata. ¿Y de dónde salía esa plata? De las bendiciones de Job. Yo cuando leía esta palabra, hermano, yo me puse a pensar, Dios mío, aquí el que levanta todos los males es el diablo. Dice la palabra que un día vinieron los hijos de Dios, se presentaron ante Dios y venía el diablo metido ahí. ¿Cómo él pudo llegar allá? Y el Señor le pregunta, ¿de dónde tú vienes, diablo? Y él dice, de rodear la tierra. Pareciera como un cuento, parece un cuento, pero es una palabra. Y el Señor le dice, ¿no ha visto a mi siervo Job? Un hombre bueno, un hombre decente, honrado. Un hombre que a pesar de que su familia le está haciendo daño, él está ahí. Aunque aquí no lo dice, pero eso estaba pasando. Y el diablo dice, sí. ¿Quién no puede servir a Dios de balde? Eso quiere decir, tú le estás dando todo y él está tranquilo echándose fresco. ¿Quién dijo que Job se estaba echando fresco? No. Job todos los días presentaba sacrificio. Y cuando habla de sacrificio, un esfuerzo humano para presentarle a Dios lo que a Dios le pertenece. Y todos los días lo hacía Job por amor a sus hijos y por amor al Señor. Job era un hombre intachable. Y el diablo así, él está de balde, quítaselo, quítale todo para que tú veas. Y así fue. Yo le digo, haz lo que tú quieras, pero no lo toques a él. La primera vuelta, hermano, fueron 2 vueltas. La primera vuelta, ¡brum!, le mató todo lo que tenía. Camello, oveja, todo lo que tenía. ¡Brum! Y al rato venía uno y dice,
Mira lo que pasó allá, estaban todos y llegó algo, pasó ahí, ¡pruf! Murió todo eso y nada más quedé yo y vine a traerte esta noticia, este anuncio, un mal anuncio. Quedó eso ahí. Por segunda vez dice, estaban tus siervos así, vinieron estos y arremetieron, mataron a todos tus empleados. Ya le estaba quitando todo, lo estaba arruinando. Gloria a Dios. Por último, fuerte viento, destruye todo y mata a los hijos. Y llega uno y que nada más tuve yo. Fueron como 4 veces, hermano. Y la última dice Job, se quedó pensando y ya Job estaba arruinado, ya no tenía nada. Pero era un hombre que no le habían podido quitar la honradez y ser intachable. Aunque nos quiten de todo, hermano, aunque nos quieran quitar aún hasta nuestra moral, hermano, no importa, pero no nos pueden quitar a Jesucristo. El que está en nosotros es intachable y Él nos hace a nosotros honrados y gente de Dios, gente buena como Job. Y dice la palabra que cuando Job vio todo lo que le había pasado, quedó arruinado y sin familia, se postró en tierra y dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Sin antes declarar de que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al polvo de la tierra. Aún así, en la segunda vuelta, se aparecen los hijos de Dios ante el Señor, pero iba colado el diablo ahí, porque siempre se cuela el diablo, hermano. Y se coló, y llegó, y dice: ¿qué haces aquí, diablo? Dice: rodeando toda la tierra, y que no ha visto mi siervo Job, que a pesar de todo lo que tú le hiciste, el hombre sigue íntegro. Y el diablo dice: sí, piel por piel. El diablo es un espíritu, pero él está hablando de piel, de carne. Piel por piel. Vamos a ver qué puedes hacer, Señor, le dice el diablo a Dios. Y Dios le dice: yo te permito que le hagas algo, pero no toques su alma. La alma de él me pertenece. El diablo puede hacer 1004 formas, hermano. ¿Y a dónde yo quiero llegar? Usted va a ver este anuncio. Dice la palabra que el diablo, ¿verdad?, se fue, hirió a Job de la cabeza a los pies. Una sarna. Dice que agarró un poco de tinaja ahí quebrada, tinaja quebrada, platos quebrados, vidrio, pues, vidrio de cerámica, pues, vamos a llamarla así. Y el hombre empezó a rascarse, se tiró en el polvo, se tiró polvo. Y cuando la mujer lo vio, hermano, otro ataque más. La mujer le dice: todavía con todo lo que te han hecho, tú sigues íntegro, tú sigues fiel. Con todo lo que te ha hecho, en pocas palabras, Dios, ven acá, reniega ante tu Dios y muérete. Qué malvada esa mujer, hermano. En vez de ayudarlo a rascarse, ¿verdad? Ponerle un poquito de cremita y cosas ahí, o lodo, hermano, para la picazón. Porque si hay algo, hermano, bien picoso, hermano, es una sarna. Mi esposa lo tuvo antes de tener a Allison. Hasta eso nos pegó a nosotros, hermano. Y cuando llegamos del médico, el médico nos dice que ese no sé qué, una escabiasis, no sé qué puede decir los médicos. Y yo dije: ¿y eso qué? Sarna. Y a María andaba rascando, así que yo tenía que rascarla. Acá atrás no se podía rascar, así yo tenía que rascarla, hermana, con el barrigón y la rascadera, hermano. ¿Qué cosa, hermano? Sabemos lo que es una sarna. Y eso se van saliendo como unas cosas rojas, así, hermano. Y la persona no aguanta. Y va saliendo en la cabeza, hermano, porque a Damari también le salió en la cabeza. Pero déjeme decirle algo, hermano. Ahí Job se tiró en el piso, se postró ante el Señor, se tiró polvo. Y dice que cuando los amigos lo vieron, los 3 amigos, ¿verdad?, Bildad, Elifaz y el otro, llegaron
y sintieron misericordia y dijeron, acá nos vamos a sentar contigo, y se sentaron con él, se tiraron silicio, estuvieron con él ahí. Pero ahí no queda todo. El que levanta guerra contra la iglesia, el que levanta maldad, el que levanta enfermedad, el que levanta cualquier cosa contra la iglesia es el mismo diablo. Yo lo voy a repetir de nuevo, el que levanta mal contra cada uno de nosotros es el diablo. Porque él quiere que la iglesia esté deprimida, él quiere que la iglesia esté devastada. Yo en estos días decía, Dios mío, yo creo que voy a tomarme unos días, pero Dios hablaba a mi corazón, no. Yo te he llamado a ti y a todos, y yo voy a hacer la obra. No que la esposa de mi hijo desahuciada, que hermanos en la fe enfermos, mi esposa para operarse, problemas aquí, problemas allá, la hermana Lina también en quebranto de salud, lo otro en quebranto de salud, familiares de la hermana Iliana con problemas. Y déjeme decirle, yo le voy a decir algo, eso no es más que ataque del mismo diablo. Pero ¿quién ha dicho que nosotros nos vamos a detener para adorar a Dios? Si Job se atrevió con su integridad a Dios, se atrevió a decir, Jehová Dios, Jehová quitó, y podemos decir, bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién puede detener una adoración a un pueblo que ama a Dios? El diablo puede levantar lo que sea, puede decir lo que sea, puede hacer guerra. Al apóstol Pablo se le burlaban. Y todo anuncio que daba acerca de Jesús se le burlaban. Hablaba de la resurrección, se burlaban. Estaban haciéndole contrario. Porque cuando una persona se te opone riéndose, hermano, es un contrario. Hay guerra ahí. Pero nosotros no tenemos lucha contra ninguna persona. Tenemos entonces que levantar la mirada y decir, Señor, empieza a atar los aires. ¿Cuánto alaban al Señor? La iglesia se atreve a decir, Señor, ata los aires. Tapa la boca de los leones. Tapa la boca de aquellos que dicen que no podemos. En el nombre de Jesús todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hay alguien que puede darnos el favor es el Señor. El apóstol Pablo, cuando anunció a Jesucristo, se atrevió a decir lo que dice el libro de Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Esa es una pregunta de anuncio. ¿Quién ha creído a lo que estamos anunciando? Alguna persona escuchará. Si hay alguien, hermano, en esta tarde, hermano, que en medio de tu situación difícil, Dios te ha puesto palabra. Yo quiero que usted sepa una cosa, el apóstol Pablo ahí en Atenas la estaba pasando. Y aquí casi que voy declinando, el apóstol Pablo la estaba pasando. El apóstol Pablo no tenía el alimento necesario. El apóstol Pablo estaba pensando cómo se iba a transportar hacia Corinto. El apóstol Pablo no tenía los medios para ir a Corinto. Y él decía, Dios me ha puesto en mi corazón Corinto. Y tengo que ir al estrecho de Corinto. Pero antes de ir a Corinto voy a anunciar a Cristo aquí. Y el apóstol Pablo buscó algo en común. Porque si hay algo que tenían los griegos eran muy religiosos, pero eran muy filósofos. Y la filosofía con la religión no entran, pero le gustaban las dos cosas. Y es bien interesante, hermano, porque el apóstol Pablo sabía que eran gente muy educada, muy preparada. Pero él decía, yo también estoy preparado para presentar defensa. ¿Cuánto alaban al Señor?
Y nosotros no presentamos defensa con espada ni nada de estas cosas, ni con lanza, ni con flecha. Usamos otra espada. Nosotros no usamos de cosas humanas. El apóstol Pablo, él sabía en quién había creído. Y yo me atrevo a decir que nosotros como iglesia sabemos en quién hemos creído. El apóstol Pablo pudo ver a Jesucristo en el tercer cielo, pero nosotros no hemos visto a Cristo, pero creemos. Y se cumple la palabra que Cristo le dijo a Tomás: bienaventurados son aquellos que aunque no me ven, pero creen. Yo me atrevo a decir que muchos de nosotros los que estamos aquí creemos. Un día vamos a ver al Señor cara a cara, como dice el himno. Y yo sé que usted y yo nos vamos a regocijar con cada hermano, con cada hermana, de que estamos viendo el rostro del Señor. Si hay alguien que puede hablar de estas cosas de acuerdo a esta escritura, es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo cierra ese capítulo, casi, dando a entender. Porque cuando se escribió esto, el apóstol Pablo estaba presente. Cuando se escribió el libro de los Hechos, era porque el apóstol Pablo había dado todos esos tips. Cuando el apóstol Lucas empezó a escribir esta parte de la Biblia, yo me imagino que el apóstol Lucas estaba estremecido en el espíritu. A lo mejor él estaba llorando como veía que un areopagita, que un patriarca, un hombre de aquella ciudad, un anciano respetado, estaba recibiendo a Cristo. Porque cuando vemos que alguien recibe a Cristo, hay fiesta en los cielos, pero aquí en la tierra hay fiesta y lloramos con aquellos que se arrepienten. Y me imagino que el hermano cuando escribía esta parte, cuando dice, y también una mujer. Porque ¿quién ha dicho que las mujeres no pueden aceptar a Cristo? Hay lugares que son muy machistas, pero el Señor le dio el tono a la mujer para que cada mujer, igual que yo, que igual que cualquier hombre, podamos recibir a Cristo. Damaris recibió a Cristo y otros más. Y el apóstol Pablo se quedó ahí. Antes de salir a Corinto, esa iglesia de Éfeso amó tanto al apóstol Pablo. Llegó un momento que el apóstol Pablo tenía que salir de Éfeso. Y esa iglesia amó tanto al apóstol Pablo porque fue la persona que le dio la palabra. Eran agradecidos con el apóstol Pablo. Eran amorosos con el apóstol Pablo. Quizá el apóstol Pablo no tenía nada económicamente, pero tenía el amor de Jesucristo para con ellos. Él fue el que fundó esa iglesia. La iglesia de Éfeso, cuando el apóstol Pablo, la última vez que los vio, les dijo, ya no me van a ver más. Y dice que toda la iglesia empezó a llorar. Me imagino que ahí estaba Dionisio, que ahí estaba Damaris, estaban todos aquellos que conocieron a Cristo. Y cuando él dijo, yo me tengo que ir, ya no me van a ver más, ellos empezaron a llorar. Pero el apóstol Pablo dice, no lloren, yo los encomiendo a la palabra y al Espíritu Santo, y ustedes van a quedar en buenas manos, porque van a quedar en las manos del Señor y con la palabra, para que ustedes puedan crecer y ustedes puedan seguir avanzando. Esta iglesia de Éfeso, aleluya, llegó a aparecer en el Apocalipsis como la primera iglesia. ¿Cuánto alaban al Señor? Una de las iglesias más gloriosas, hermano, porque la iglesia de Corinto también. Todas esas iglesias fueron buenas. Uno dice, no, la iglesia de Filadelfia, yo te entiendo que ahí no hay nada contra la iglesia de Filadelfia, pero está bien. Pero la iglesia de Éfeso fue fundamentada, salió de la idolatría y recibió a Cristo. Y esta iglesia permaneció. Y hasta el sol de hoy hay iglesia en Éfeso, para que se sepa en el mundo entero que hay una iglesia en Éfeso que todavía está perseverando. Porque hubo alguien que dio un buen anuncio. Y cuando hay un buen anuncio, ese anuncio va a quedar ahí. Por eso que tú y yo no tenemos más anuncio que decir. Yo no voy a anunciar de mi vida.
Yo no voy a anunciar sobre mi familia. Yo no voy a anunciar sobre una iglesia. Yo no voy a anunciar sobre un concilio ni de una religión. Voy a anunciar a Jesucristo. Si hay alguien que nosotros podemos decirle al mundo entero que puede cambiar al mundo, es Jesucristo. Esto lo necesitan los gobernantes. A Cristo lo necesitan los gobernantes. A Cristo lo necesitan los políticos. A Cristo lo necesitan las familias enteras. Toda la familia en este mundo necesita de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo a lo mejor citó Isaías, quien ha creído a nuestro anuncio. ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Si alguien creyó en el anuncio, entonces vas a ser de la familia o del linaje de Dios. Y es bueno, hermanos, saber que nosotros, a pesar de que el enemigo haya hecho estrago en nuestras vidas, podemos anunciar a Jesucristo. Yo decía, Señor, este año ha sido un año, a pesar de que el año pasado fue con la pandemia, fue un año duro, pero este año para nosotros como pastores también ha sido un año bastante duro. Pero a pesar, hermano, de que muchas cosas se puedan detener, a pesar de que se pueda detener la economía, a pesar de que se pueda detener la salud, a pesar porque la salud también hay guerra, hermano, a pesar de que se pueda detener muchas bendiciones, pero una cosa sí me atrevo a decir, todavía hoy día podemos poner carteles, podemos anunciar a los cuatro vientos y decirle al mundo quién es Jesucristo, el Señor que salva, aleluya, el Dios que todo lo puede, el Señor que sana, pero el Señor también que bautiza a la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Oh, el Dios que anuncia, aleluya, su venida. El Cristo que viene pronto a buscar la iglesia. El Cristo que está preparando la iglesia. El Cristo que está vistiendo a la iglesia con lino fino. El Cristo que le está diciendo a la iglesia, yo te amo, iglesia. No te preocupes porque muy pronto Cristo viene, hermano. A pesar de que el año se ponga difícil o que venga lo que quiera venir, hermano, tú y yo somos privilegiados porque podemos anunciar al mundo entero que todavía Cristo vive y reina. Aleluya. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre amado, gracias. Mil gracias por esta palabra, tu preciosa palabra. Gracias, Señor, oh Dios, porque, como dice las Escrituras, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aleluya. Aquellos que creen, tú les tienes preparado una morada. Tú le tienes preparado salvación. Aquellos que creen, tú le tienes preparado una santa ciudad. Aquellos que creen, aleluya, tú le tienes preparado un linaje. Aquellos que creen, aleluya, tú le tienes preparado todas las cosas eternas. Señor, gracias porque podemos anunciar al único, al que todo lo puede. Podemos anunciar al mundo entero que Jesucristo todavía reina, que Jesucristo vive, que Jesucristo está con nosotros. Dios mío, gracias, mil gracias por tu amor y por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Dios